Doctor Germán, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo de nuevo. Buenos días, Giovanni. Muy amable por la invitación. Qué bueno que usted nos acompañe, doctor, porque hay muchos temas que a la comunidad le interesan mucho, que usted nos ayuda a desarrollar. Y hoy vamos a hablar un tema que es el trastorno del pánico. Muchas personas que tienen pánicos y todavía no saben cómo solucionarlo. ¿A qué hacemos referencia con el término trastorno de pánico? Bueno, el trastorno de pánico es una entidad psiquiátrica que tiene un componente tanto emocional como fisiológico. Era lo que anteriormente, hace unos años, se llamaba la neurosis de angustia. Pues esos términos han venido evolucionando con el tiempo a través de la clasificación internacional de enfermedades, y el trastorno de pánico se caracteriza por unas reacciones de tipo fisiológico y emocional que se presentan en personas que generalmente están o este trastorno aparece usualmente por encima de los 30 años. Sin embargo, hay un porcentaje que puede presentarlo desde los 10 años en adelante, y es muy raro que este trastorno se presente o se inicie por encima de los 65 años. Se calcula más o menos que la prevalencia, es decir, la prevalencia de la cantidad de personas que están sufriendo la enfermedad en determinado momento está más o menos en un 10%, esto quiere decir de la población, quiere decir que un 10% de la población sufre este tipo de trastorno de pánico. Ahora, se caracteriza porque la persona empieza a sentir espontáneamente, generalmente no es desencadenado por ningún factor ambiental, exceptuando las crisis de pánico, que es algo diferente, que sí se desencadenan por efectos de situaciones ambientales, porque hoy se ha visto que es un trastorno de tipo biológico, con mucha tendencia genética, y que aparece espontáneamente en una persona que puede estar tranquila. Una persona que puede estar tranquila empieza de pronto a sentir una sensación de angustia, de ansiedad, de desespero, como de temor a algo que no sabe qué es, que se acompaña de síntomas fisiológicos como sudoración, taquicardia, dificultad para respirar, opresión en el pecho, sensación de ir a perder el control, sensación como de que va a tener un infarto, de que se va a morir. ¿Es como la sintomatología? La sintomatología. Y ahí entonces entendemos que tiene un síndrome de pánico. Un trastorno de pánico, exactamente, un trastorno de pánico. Y la característica es que la persona puede estar tranquila y se inicia espontáneamente. Eso hace sufrir mucho a la persona, porque la persona siente que físicamente está muy mal, que de pronto se va a morir, que se va a ahogar, que digamos tiene algo físico muy importante, y normalmente la persona que sufre esas crisis de pánico no sabe realmente, o ese trastorno de pánico no sabe que es algo netamente emocional, pero que tiene sus componentes fisiológicos, y piensa que es algo orgánico que puede acabar con su vida. Entonces la persona generalmente acude rápidamente a un servicio de urgencias, le pueden encontrar la tensión alta, le pueden encontrar taquicardia, sudoración fría, palidez. Sin embargo, cuando se le hacen todos los chequeos físicos, todo se encuentra normal. Entonces ahí es donde se concluye que realmente no hay un problema físico, sino que es un trastorno de tipo emocional, y se clasifica como, por lo menos en ese momento, una crisis de pánico correspondiente a un trastorno de pánico. Vamos a recibir televidente, nos vamos a Neiva. Allá está Camille y lo saludamos con los buenos días. Camille, bienvenido. Hola, Giovanotti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿en dónde estás ubicado? En la ciudad de Neiva. En Neiva, bienvenido a nuestro café de la mañana. Muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud, Camille? Pues sí, a ver, a veces tengo miedo de hablar con gente de pánico. Me da a veces pánico hablar con la gente. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué síndrome sería, o algún factor? No sé. A veces me da miedo socializar con la gente. Me da miedo como tener amigos, pero hablar de frente. Siento como frío cuando alguien quiere conocerme o yo quiero conocer a alguien. Siento como fatiga, como aceleración cuando alguien voy a conocer. No sé por qué será. Mantente en línea por si pronto alguna inquietud. ¿A qué se debe eso, doctor? Bueno, lo que está comentando el televidente
evidentemente es lo que se llama una fobia de tipo social o lo que llamamos hoy día un trastorno de ansiedad social. Eso es una entidad diferente al trastorno de pánico. Sin embargo, se ha visto que muchas personas que sufren el trastorno de pánico con el tiempo, porque el trastorno de pánico se caracteriza porque la persona se cronifica, va presentando crisis y crisis permanentes y esto se va intensificando y llega a presentar como consecuencia fobias. Sin embargo, lo que el televidente dice es lo que llamamos una fobia de tipo social. Hoy lo conocemos técnicamente como un trastorno de ansiedad social y es otra entidad diferente que se presenta en muchas personas que tiene relación con o está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad. Eso tiene su tratamiento y obviamente la persona que sufre de este tipo de ansiedad social, en la medida en que no recibe un tratamiento y en la medida que se le presentan, digamos, ese tipo de crisis de fobia, de ansiedad social, pues se va cronificando y le va teniendo cada vez más temor a las relaciones interpersonales o a las relaciones sociales. Entonces empieza a presentar síntomas como las que comentaba el televidente, de taquicardia, ansiedad, dificultad para respirar y muchas veces bloqueos de pensamiento en el sentido de no saber qué hablar con la persona, y son personas que progresivamente por esa situación se van aislando de las actividades sociales, van evitando las actividades sociales porque se presenta lo que se llama una reacción de evitación. La persona siente ansiedad, pánico frente a alguna situación y lo más lógico es que trata de evitarla, pero esa evitación va haciendo que aumente el trastorno, que aumente la fobia, pero eso tiene un tratamiento específico y se puede curar. O sea, lo más recomendado es que Camille, por ejemplo, busque ayuda profesional. Obvio, él necesita, y cualquier persona que tenga el mismo problema necesita una ayuda profesional para hacer una terapia donde se utilizan distintos procedimientos, se utilizan medicamentos, se utilizan terapias conductuales, dentro de las cuales está la desensibilización progresiva hacia las fobias, con relajación profunda que logra con el tiempo superar este trastorno y lo puede llegar a recuperarse completamente. Ahí también se utiliza lo que se llama el entrenamiento en asertividad social, que hace que la persona supere completamente este problema. Entonces el televidente puede acudir a un profesional, sobre todo que un psiquiatra, que trabaje que la técnica cognitivo-conductual y que obviamente también tendrá que formular algunos medicamentos y podrá superar su fobia completamente. Bueno, Dianita también está en línea. La recibimos a las 7:56 de la mañana. Dianita, buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. Bienvenida. Gracias. ¿Cuál es tu inquietud? La pregunta que le tengo al doctor, estoy viendo el programa. Mi hija presenta los síntomas, pero quisiera saber por qué se presenta o si es normal que presente dolores en el pecho, al lado del corazón y al lado derecho también, como pulsadas, como presión sobre el pecho, a raíz de esta situación emocional. Sí, es normal que una persona con una crisis de pánico o con un trastorno de pánico presente ese tipo de sintomatología, como lo decía al principio, con ansiedad, sensación de dificultad respiratoria, respiración rápida, sensación de que se va a ahogar y muchas veces aparece dolor en el pecho, tanto a nivel del lado izquierdo, que muchas personas confunden con un problema cardiovascular, con un infarto básicamente, y también al lado derecho. Entonces, esto se presenta porque estos trastornos de pánico generan mucha sintomatología fisiológica. ¿A qué se debe? A que químicamente o bioquímicamente, cuando se presenta una crisis de pánico, hay unas descargas de ciertos neurotransmisores que están involucrados en el proceso de producir los síntomas, como son la noradrenalina, hoy se ha descubierto también la serotonina, y la noradrenalina lo que hace es aumentar el funcionamiento o excitar el funcionamiento del sistema nervioso vegetativo, que aumenta las pulsaciones del corazón,
aumenta la opresión en el pecho, la contracción muscular en el pecho, y lo que la persona siente como dificultad para respirar es que hay una contracción muscular que aprieta el pecho y no la deja respirar normalmente. Entonces realmente toda esta sintomatología la llamamos como síntomas somáticos del problema, pero siempre de todas maneras se necesita que cuando una persona presente este tipo de sintomatología se haga valorar físicamente para descartar cualquier patología orgánica. Sin embargo, por lo que me dice la televidente, pues es una persona muy joven, sí, que es difícil que a esta altura de la vida esté teniendo problemas cardiovasculares. Entonces esos síntomas son propios de la somatización que presenta el trastorno de pánico, las crisis de pánico, y que se manifiestan como una sintomatología orgánica y que la mayoría de veces se confunde con algo físico de tipo cardiovascular. Es más, mucha gente antes de descubrir que tiene un trastorno de pánico acude muchas veces a urgencia y le mandan una serie de exámenes con diferentes especialistas y va pasando el tiempo y le encuentran todo normal. Entonces, definitivamente muchas veces en lo que llamamos la atención primaria, que es el momento inicial de cuando el paciente consulta un servicio de urgencias para ser atendido por un médico de urgencias, nunca se detecta o se diagnostica este problema y se piensa siempre, incluso por parte del médico, que está sufriendo algún tipo de problema cardiovascular. Entonces en ese momento empiezan a hacerle electros, empiezan a hacerle diferentes pruebas cardiovasculares hasta que descubren que realmente no tiene ningún problema físico. Y digamos, normalmente en las urgencias le aplican un sedante y le pasa, se va para la casa, pero como las crisis siguen repitiendo, sigue asistiendo a los servicios de urgencia hasta que después de un tiempo definitivamente de tanto de exámenes normales terminan deduciendo que es un problema emocional correspondiente a una crisis o a un trastorno de pánico.